Hola, ¿qué tal? Yo soy Katy y bienvenidos a un video más de Katitas Crochet. Les cuento que estoy súper feliz ya que hace unos días les compartí este hermoso set y muchas de ustedes me han estado preguntando por el tutorial. Así que hoy vamos a estar haciendo el sujetador de mascarilla que está súper lindo y aparte de lindo, fácil de hacer. Para este hermoso sujetador de mascarilla vamos a estar utilizando las mismas flores que aprendimos a tejer en el video anterior, que fueron unos aretitos a juego. Lo único que va a cambiar va a ser el grosor del hilo, ya que para los aretes utilizamos un hilo de grosor menos de 1 milímetro. Y para este yo voy a estar utilizando un hilo de 2 milímetros de grosor, por lo tanto me van a quedar unas flores más grandes. Si ustedes solamente tienen hilo delgado, pueden tejer en 2 o 3 hebras dependiendo del grosor del hilo que tengan en casa. Antes de empezar con el tutorial, quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho, y también pueden activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Aprovecho para agradecerle a todas las personas que se han suscrito a este canal, ya que sin ustedes este no sería posible. Muchas, pero muchas gracias. Y ahora sí, vamos a ver la lista de los materiales. Estaré utilizando este hilo que es de la marca Sinfonía y el color es azul rey. Este hilo es de 2 milímetros de grosor. También de la marca Sinfonía el tono blanco. De la marca Clea voy a estar usando este tono que es como un verde caña, y este lo voy a estar utilizando en 3 hebras ya que este hilo es súper delgado. Y también de la línea Clea este tono que es un color melón. Aguja de tejer de 2.5 milímetros. Cinta de medir, hilo de coser y aguja en tono azul y melón. Una aguja lanera para esconder hebras, tijeras, 3 perlas número 4, o sea de 4 milímetros, y un par de botones de 1,5 centímetros. Comenzaremos con un nudo deslizado y para ello vamos a tomar la parte corta del hilo y la vamos a pasar sobre la parte larga. Colocamos la aguja desde abajo y tomamos hilo. Ya está listo. Y vamos a tejer 30 cadenas. Cuando ya tengan las 30 cadenas, las vamos a medir y estas van a tener una medida de 12.5 centímetros. Para la primera vuelta vamos a tomar lazada y vamos a contar 1, 2, 3 y 4. En la número 4 introducimos la aguja, sacamos, tomamos y pasamos por los dos anillos y luego tomamos para cerrarlo todo. Así creamos un punto alto. En ese mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Así que sacamos, tomamos hilo, cerramos los dos primeros anillos, tomamos hilo y cerramos todo. A continuación vamos a hacer puntos altos en cada cadena hasta llegar al penúltimo punto. Si necesitas repasar esta puntada que es súper básica, te voy a dejar por acá arriba un cintillo que te va a llevar a mi curso básico para principiantes. Una vez lleguemos al penúltimo punto, vamos a tomar lazada y en el último punto vamos a realizar 6 puntos altos para crear una de las esquinas del sujetador de mascarilla. Una vez tengamos los 6 puntos altos, vamos a continuar con puntos altos hasta llegar a un punto antes del último donde hicimos el primer aumento. Aquí, específicamente aquí. Ok, ya he llegado casi que al último punto y en el último punto vamos a hacer 3 puntos altos, ya que al inicio subimos 3 cadenas y luego hicimos 2 puntos altos. Ahora vamos a unir los dos lados con un punto deslizado y para ello vamos a introducir la aguja en el punto que está después de las 3 cadenas. Continuaremos con la segunda y última vuelta. Para ello vamos a subir una cadena
y en los dos puntos que siguen vamos a hacer un aumento con puntos bajos, o sea, dos puntos bajos en un solo punto. Ya tenemos un aumento, así que vamos a hacer el otro. Una vez realizados los aumentos, vamos a continuar con puntos bajos hasta llegar al primer punto que conformó el aumento de la vuelta anterior. Ya hemos llegado al primer punto, así que continuaremos con 5 aumentos, o sea 1, 2, 3, 4 y 5. Estos aumentos van a ser con puntos bajos. Introducimos aguja, sacamos y cerramos. Ya llevamos un aumento, otro, número 2, número 3, número 4 y número 5. Ya tenemos los aumentos correspondientes a esta esquina, así que vamos a continuar con puntos bajos hasta llegar al primer punto del lado contrario, o sea, este de aquí. Una vez lleguemos al primer punto del otro lado, vamos a continuar con 3 aumentos. Recuerden que estos aumentos son con puntos bajos. Aquí llevo 1, 2 y el número 3 solamente va a ser un punto bajo justo donde subimos la primera cadena. ¿Ok? Ahora vamos a cortar la hebra. Ya yo la corté, alamos del hilo y vamos a realizar el cierre perfecto. Yo lo voy a realizar con mi aguja de crochet, pero si ustedes quieren lo pueden hacer con una aguja lanera. Van a introducir la aguja en el punto que está después de la cadena, toman el hilo y lo pasan por allí. Ya llevamos el 50%. Ahora vamos a introducir la aguja en el último punto, tomamos el hilo y lo sacamos. De esta forma nos va a quedar un cierre perfecto. Este hilo lo vamos a esconder con ayuda de la aguja lanera y así nos queda lista la primera parte, o sea, la base del sujetador de mascarilla. Esto tiene una medida de 14.5. Antes de colocar la decoración, vamos a coser los botones con ayuda de una aguja e hilo. Si ustedes quieren, pueden colocar el botón del color que más les guste. Lo que sí les recomiendo es coserlo con un hilo igual al de la base para que en la parte de atrás se vea súper prolijo. Luego de hacer unas puntaditas, vamos a realizar un nudito en la parte de atrás y cortamos la hebra. Ya por acá he colocado los dos botones, así que ahora vamos a hacer la decoración. Y bueno, como les dije al inicio, las flores son las mismas que hice para los aretes, solamente que estas las hice en 3 hebras. Y esto es para igualar el tamaño de la tercera flor. Recuerden que la tercera flor es de color blanco y esta sí va a estar tejida con el hilo sinfonía. Vamos a tejer las hojas y para ello vamos a tomar 3 hebras de hilo color verde caña. Colocamos la parte corta sobre la parte larga, introducimos la aguja desde abajo y tomamos hilo, alamos este hilo y así creamos un nudo deslizado. Ahora vamos a realizar 5 cadenas, ya llevo 3, 4 y 5. Contamos 1 y 2 y en la número 2 introducimos la aguja, sacamos y creamos un punto bajo. Ahora vamos a tomar la lazada y en el siguiente punto vamos a introducir la aguja, sacamos, tomamos hilo y lo cerramos todo para crear un medio punto alto. A continuación vamos a tomar la lazada y en los dos puntos que nos quedan vamos a realizar punto medio alto. Ya hice mis 3 medios puntos altos. Subo una cadena y voy a cortar la hebra para luego esconder los 2 hilos. Ya yo he escondido mis hebras, miren qué linda me quedó. De esta vamos a hacer 4. Una vez realizadas las flores, vamos a colocarle el centro con ayuda de una aguja e hilo del mismo color o parecido a la flor. Vamos a ingresar lo que es la perla. Yo escogí una número 4 en color blanco. Pasamos la aguja hacia atrás.
y vamos a pasar la aguja en medio de los dos hilos para sujetar el nudo y que el nudo no pase hacia la parte de adelante. Luego pasamos la aguja hacia adelante, realizamos una puntada por la perla y llevamos la aguja hacia la parte de atrás. De esta forma la perla queda más sujeta. Aprovechamos para colocar las hojas, una aquí y luego de 2 pétalos colocamos la otra. Y bueno, tienen dos opciones. Las pueden coser como yo o pegarlas con algún silicón líquido de su preferencia. Este paso lo vamos a repetir con las 2 flores de las esquinas. Ya he colocado las 2 hojitas en las 2 flores de las esquinas. En la blanca no voy a colocarle ninguna hoja, solamente me falta el centro. Listo cada elemento de la decoración, vamos a buscar el sujetador y vamos a colocar las flores en donde vamos a pegarla o coserla. Y antes de hacerlo la vamos a fijar con unos alfileres y así evitamos que nos quede una por un lado, una por el otro y no se vea parejo. Ok, miren, ya yo he colocado el centro de la flor blanca y también la he cosido a las 2 flores de los lados. Ahora sí vamos a unir la decoración con el sujetador. Y así nos queda listo este hermoso y fácil sujetador de mascarilla. Lo pueden hacer sin la decoración o agregarle otro tipo de decoración. Aquí en el canal tenemos unas fresas, tenemos margaritas. También tenemos un girasol que puede ir muy bien como la decoración de uno de estos sujetadores. Si te gustó este video, déjamelo saber con un like, comenta y comparte para que este contenido les llegue a muchas más personas y de esta forma me puedes ayudar a que la comunidad pueda crecer. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. En el próximo video vamos a estar viendo lo que es la diadema y la verdad es que es un proyecto súper lindo, fácil de hacer y también puedes reciclar alguna tela que tengas en casa que ya no uses o alguna prenda que tengas allí que ya no quieras. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu visita y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.